Buenos días, compañeros y maestro. Nosotros somos el equipo 4 y les vamos a hablar sobre la fosforilación oxidativa. El equipo está conformado por Méndez Mo Daniela, Pineda Ávila Eric, Manzanero Vázquez Moisés, López Mena y Pérez González Yara. Bueno, primero les hablaré brevemente sobre lo que pasa en este proceso, así que empecemos con su definición. La fosforilación oxidativa se define como la formación de ATP generada por la transferencia de electrones y, en conjunto, la cadena de transporte de electrones y la quimiosis constituyen la fosforilación oxidativa, y todo este proceso tiene lugar en la mitocondria. En resumen, los pasos son entrega de electrones por NADH y FADH2, transferencia de electrones y bombeo de protones. En este paso se mueven los electrones en la cadena, se desplazan de un nivel de energía más alto a uno más bajo, lo que hace que se libere energía y parte de esa energía se utiliza para bombear iones de hidrógeno. Separación de oxígeno molecular para formar agua. Al final de la cadena de transporte de electrones, los electrones se transfieren a una molécula de oxígeno, la cual se rompe a la mitad y recolecta hidrones para formar agua. Síntesis de ATP impulsada por un gradiente. Cuando fluyen por el gradiente de regreso hacia la matriz, los iones de hidrógeno pasan a través de una enzima llamada ATP sintasa, la cual aprovecha el flujo de protones para sintetizar ATP. Este es un pequeño resumen de lo que pasa. Ahora mis demás compañeros les hablarán detalladamente sobre este proceso. Grupos transportadores de electrones de la cadena. En primer lugar está la ubiquinina, la flamina monoclótido y los grupos hemos de los citocromos y los centros sulfuro de hierro. Después vamos a pasar en la ubiquinona, que es un derivado de la quinona con la larga cadena isopropoide. Ese número de unidades de isopropeno depende de la especie. Esto puede representar 3 estados de oxidación. En sus reacciones de transferencia de electrones están acopladas a la unión o liberación de protones. Esto es decir que es una clave importante a la hora de transportar protones a través de la membrana, ya que al ser al mismo tiempo muy pequeña, puede difundir libremente a través de la membrana interna de la mitocondria. La flamina monoclótido. Se llama así porque están presentes las flavoproteínas y al igual que la buconona, son reacciones de transferencia de electrones que están acopladas a una unión o liberación de protones, que también pueden existir una forma de una semiquinona que transportan tanto electrón como con un par. El aceptor de los electrones es un anillo del isoalaxoseína, es idéntico al FAT, y los centros, los sulfuros de hierro, el hierro está presente no en forma de hemo, como los citocromos, sino está asociada con los átomos de azufre inorgánico o con átomos de azufre de residuos de la cisteína, de la proteína transportadora o con los dos al mismo tiempo. Los centros Riesque con el complejo donde los azufres son la histidina en el lugar de la cisteína, y en el hierro estos están complejos en la alterna entre los estados de oxidación de óxido de hierro 3 y se reducen a óxido de hierro 2 y suelen intervenir en reacciones de redox sin aceptar o liberar protones. Los grupos hemos. Estos están presentes en los citocromos y los fuertes colores de los característicos de los citocromos deben a la representación de los grupos postélicos del hemo. Los citocromos que intervienen en la cadena transportadora de electrones se distinguen en A, B y C y se distinguen por ser diferentes aspectos en absorción. Para distinguir estos citocromos en el tipo de estrechamiento relacionalmente se utilizan en su nombre longitudinal de onda de absorción de máxima, depende de cada citocromo. Es decir, que los grupos hemo de los citocromos A y B, unidos fuertemente de manera no covalente a sus propiedades, a sus proteínas respectivas,
Los grupos hemo de los citocromos C están unidos de forma covalente a través de residuos de la cisteína y su átomo de hierro oscilan entre óxido de hierro 3 y óxido de hierro 2. Los citocromos son diferentes ya que el potencial se diferente potencialmente en redox, diferente en entorno por cada grupo hemo e intervienen en diferentes pasos de la cadena de transportadores de electrones. La cadena de electrones se localiza en la membrana interna de la mitocondria, en la cresta mitocondriales. El NAT cede los electrones al complejo 1, que captan 2 electrones del NAT y los transfieren en un transportador liposoluble denominado ubiquinona. El producto reducido, que se conoce como el nombre de ubiquinol, puede difundir libremente por la membrana. El flujo de electrones que ocurre de la siguiente forma. El NAT se oxida el hidrógeno y el FAT2 se reduce el hidrógeno, las dos moléculas de hidrógeno. En la siguiente, el siguiente transportador de electrones del complejo es un centro de sulfuro de hierro que solo puede aceptar un electrón y transferirlo a la ubiquinona, generando una forma reducida denominada semiquinona. Esta semiquinona se vuelve a reducirse con el otro electrón que quedaba, generando el ubiquinol. Durante este proceso, 4 protones se transcolocan a través de la membrana interna mitocondrial, desde la matriz hacia el espacio de la intermembrana, y produce un gradiente de protones. El ubiquinol es una molécula pequeña que se mueve en el interior de la membrana interna de la mitocondria y es oxidado por el complejo 3, el cual obtiene 2 electrones del ubiquinol y los transfiere a 2 moléculas de citocromo C, que es un transportador de electrones hidrosoluble que se encuentra en un espacio de la intermembrana de la mitocondria. Al mismo tiempo se transcolocan 4 protones a través de la membrana por los 2 electrones transportadores desde el ubiquinol. Y por último, el complejo 4 capta 4 electrones de las 4 moléculas del citocromo C y se transfieren al oxígeno. El aceptor final de electrones para producir 2 moléculas de agua. Al mismo tiempo se transcolocan 4 protones al espacio de la intermembrana por los 4 electrones. Además, desaparecen de la matriz los protones que pasarán a formar parte del agua. El primer paso de la fosforilación oxidativa consiste en ionizar los átomos de hidrógeno extraídos hasta ese momento de los sustratos alimentarios. Se libera el otro átomo de hidrógeno que está unido al NAD y este último se reutiliza una y otra vez para captar el hidrógeno. Los electrones extraídos de los átomos de hidrógeno para su ionización entran inmediatamente a la cadena transportadora de electrones. Cada electrón es lanzado desde uno de esos aceptores hasta el siguiente, hasta que se alcanza finalmente el citocromo oxidasa, llamado así porque es capaz de ceder 2 electrones y de reducir el oxígeno elemental para formar el oxígeno iónico, que luego se combina con los hidrógenos dando agua. El siguiente paso en la fosforilación oxidativa consiste en convertir el ADP en ATP.
a lo cual contribuye una gran molécula proteica que sobresale por toda la membrana mitocondrial interna. Se trata de una ATP asa, llamada ATP sintetasa. La elevada concentración de hidrogeniones con carga positiva creado entre las dos membranas mitocondriales y la gran diferencia de potencial a través de la membrana interna provoca que hidrogeniones fluyan al interior de la matriz mitocondrial a través de la ATP asa. La energía liberada por este flujo de hidrogeniones es utilizada por la sintetasa para fosforilar el ADP en ATP, que es transferido al citoplasma. Por cada 2 electrones que se introducen en la cadena transportadora, provenientes de la ionización de 2 átomos de hidrógeno, se sintetizan 3 moléculas de ATP. Para hacernos una idea del rendimiento energético en la formación de ATP, podemos seguir lo que ocurre a partir de una molécula de glucosa, cuyo balance energético sería el siguiente. En la glucólisis, 4 ATP, donde 2 de ellos se consumen en su fosforilación inicial, ganando finalmente 2 ATP. Los 4 átomos de hidrógeno restantes son oxidados por su deshidrogenasa, generando 2 ATP por cada 2 átomos oxidados, lo que supone 4 ATP más.